Hola, buenos días. Mi nombre es Leonardo, soy el presentador de radio de esta ocasión. El tema de hoy es Mesoamérica y la cultura mexica. Hoy estamos con unas invitadas muy especial porque hoy tenemos a las investigadoras en ciencias de la historia, mis compañeras Erika, Yael, Vanessa, Ingrid, Erika, Fátima y Dana, y su servidor Leonardo. El día de hoy vamos a hablar sobre la cultura mexica, pero antes que nada le quiero dar la palabra a mi compañera Erika, quien nos presentará el origen y las ciudades principales de esta presentación de la cultura mexica. Buenas tardes. Según la mitología, su origen fue por medio de migraciones. Se dice que ellos venían de un lugar llamado Aztlán o una cueva de Chicomostoc, buscando ellos una señal divina, y esto fue en el tiempo posclásico. Sus ciudades principales en las que ellos se localizaron está dividida en dos partes, México Tenochtitlan y México Tlatelolco, ambas localizadas en islas naturales y expandidas en medio del lago de Texcoco. Pues yo les compartiré el tema de política. Era una especie de ciudad-estado llamado Altepetl, que era la cabeza política de Tlatoani. Era miembro de la casta más alta. Un subgrupo de los Pipiltin llamados Tetehuictin. El siguiente en importancia era el Cihuacóatl. Este último era el juez supremo y administrador de la ciudad. También sustituía al Tlatoani cuando este no estaba en el Altepetl. Los tlatoanes tenían el puesto de por vida, pero no era un cargo hereditario. Se elegían entre los familiares del tlatoani anterior. Los cargos hereditarios no eran la norma en la sociedad mexica. Ellos eran comerciantes que abarcaban grandes extensiones territoriales. Comerciaban con plumas de aves, oro, turquesa, conchas, jade, granos de cacao y pieles de animales exóticos. El tlatoani era la punta en la pirámide de la organización política. Administraban los recursos, la importación de justicia y la decisión de hacer la guerra para someter a otras poblaciones. Tres figuras políticas del gobierno era el Huey Tlatoani, que representaba la autoridad suprema en la vida religiosa, en obras públicas y, y la importación de justicia. El segundo es el Cihuacóatl, nombrada a los jefes de las expediciones militares tenochcas, y cuando moría el Tlatoani, el Cihuacóatl daba aviso al consejo elector de un nuevo gobernante. También tomaba el lugar del Tlatoani mientras el nuevo era designado. Así también cuando el máximo gobernante mexica partía hacia el comando de los ejércitos mexicas en la guerra. El tercero era el Tlatocan. Esta figura política se desempeñaba como consejo de gobierno, resolvía los problemas civiles de justicia y todo lo relacionado con la administración pública de Tenochtitlan. Bueno, en el aspecto jurídico, aunque el arranque de la civilización mesoamericana se produjo en las costas del Golfo, es la zona del antiplano central en las que más interesa este trabajo, por ser los mexicas que dominaban una buena parte del territorio del área a la llegada de los españoles. No todos los pueblos estaban sujetos a su dominio, pero casi la mayoría de ellos estaban en contacto con el pueblo conquistador, pueblos sujetos totalmente a México Tenochtitlán, en los cuales se regía el derecho de los mexicas, colonias mexicas, pueblo cuyo Totoani vencido era incorporado a la corte mexica, territorios con gobierno autónomo, propiedad del Estado o con derechos particulares mexicas. Fuera de Tenochtitlán, antiguos señoríos conquistados en los que Tenochtitlán colocaba un funcionario para su gobierno. Varios reinos antecedieron a los mexicas
en el predominio de la zona del altiplano central. Pero el tipo de dominación de estos fue distinto, ya que los antecedieron los teotihuacanos y toltecas. Parece haber ejercido una dominación de tipo cultural los primeros y de tipo militarista los segundos. La interpretación mexica se caracterizó por sus móviles económicos y su afán hegemónico, ya que conforme a sus creencias habían de establecerse y fundar señoríos por los cuatro rumbos del mundo. De esta manera, los que pertenecían a la última tribu náhuatl que llegó al valle se convirtieron en sus dominantes. El derecho de los mexicas solo puede explicarse en relación a la visión cosmogónica que tenían, ya que el orden jurídico descansaba en el orden cósmico, el cual los marcaba como el pueblo elegido. La intervención del Estado en la vida de los mexicas era muy amplia, no solo por razones religiosas, sino por la imitación sobre la tierra, el ordenamiento matemático y la divinidad. Su derecho estaba destinado a la satisfacción de los intereses colectivos inmediatos. Su derecho pues se caracterizaba por el protagonismo, dado a que no existía un ideal, cualquier dogmatismo quedaba prácticamente excluido. Los intereses materiales marcaban la pauta de las instituciones por los objetivos del pueblo del sol. Era la riqueza, el predominio y el triunfo. El individuo formaba parte del cuerpo social que tenía como objetivo alimentar a los dioses. Nunca postularon la igualdad y dentro del grupo recibían mayores responsabilidades. Bueno, el que recibía mayores responsabilidades tenía mayores méritos y una vida más ejemplar. Yo les hablaré un poco sobre la organización social de la cultura mexica. La base de la organización social de la cultura mexica estaba en el capulli. Esta era una comunidad de individuos pertenecientes al mismo linaje, con los mismos dioses titulares, y que en los tiempos en los que los mexicas buscaban dónde establecerse, estaba compuesto por 4 capullis, y al establecerse en lo que posteriormente sería Tenochtitlan, el número de estos aumentó a 20. En el capulli existían 2 categorías sociales, los pillis y los más iguales. Los pillis fueron la gente noble que gobernaba sobre la gente sencilla. Los más iguales fue la gente común del pueblo. Los primeros se encargaban de la protección y defensa del capulli, y los segundos al sustento de este. Existían 2 formas de ser parte de la nobleza mexicana, una por nacimiento y la otra por acciones de suma importancia que un individuo podía realizar, principalmente en lo respectivo a acciones bélicas. Aunque se podía ascender en el rango social, nunca se podía llegar a lo más alto de la jerarquía, ya que ese estaba reservado solo a los descendientes del primer Tlatoani mexica. Los pillis o clase noble estaba integrada por Tlatoani, la autoridad máxima de la comunidad. Sacerdotes, personas cultas en la historia del pueblo, con conocimientos matemáticos, de la escritura, y que se dedicaban al culto de las deidades mexicanas, así como a la organización de las festividades religiosas. Guerreros. Los grandes caudillos militares, destacados por su valor en el campo de batalla, y que según sus méritos podían ser guerreros águila o guerreros jaguar. Comerciantes, que servían a Tlatoani, también como espías, ya que les era permitido salir de la ciudad de Tenochtitlan a realizar sus actividades comerciales. Los maseguales o la gente sencilla se componía de la siguiente manera. Agricultores se dedicaban al cultivo y recolección de las cosechas que sustentaba el pueblo. Trabajaban las tierras de los nobles. Obreros dedicados a la creación y manutención de las estructuras dentro de la comunidad destinadas ya sea al culto religioso o uso comunal. Artesanos creaban obras en piedra, joyería y arte plumario.
Este era un grupo intermedio, ya que era importante para los pillos. Existía otra figura social, que era de los esclavos. Se llegaba a esta condición por voluntad propia, al ponerse en venta por ser prisionero de guerra o por el pago de delitos cometidos. En el caso de pago de pena, se debía conseguir la libertad al término de esta. Caso contrario que al ser prisionero de guerra, ya que la mayoría de veces se destinaba al sacrificio. Ahora hablemos un poco de su aspecto cultural. Y bueno, ellos realizaban esculturas de diferentes tamaños. Las más grandes representaban dioses y reyes, y las más pequeñas a la naturaleza. También tenían ceremonias de cualquier tipo, ya fuera matrimonios, funerales y religiosos, hasta sacrificios y políticos. Pero estas estaban acompañadas de música, danza y canto. Tenían festividades, pero relacionadas con los ciclos calendáricos. Los mexicas usaban dos calendarios, uno astronómico de 365 días y uno no ritual de 260 días. Ellos también crearon un sistema métrico propio con el que lograban realizar cálculos para las obras arquitectónicas y hasta para medir sus terrenos. La astronomía y la astrología fueron puntos muy importantes en la civilización, siendo sus astros el Sol, la Luna y Venus. Su lengua era el náhuatl. Y finalmente ellos fueron conquistadores en 1935, donde lograron establecerse en una isla pantanosa, o sea, el lago de Texcoco. De aquí viene una leyenda famosa nacional y donde llamaron al lugar México Tenochtitlán. Bueno, yo les voy a comentar un poco más sobre el aspecto económico. La estructura económica de la cultura mexica se basaba en cuatro ramas: el tributo, el comercio, la agricultura y la producción artesanal. Era parte fundamental de la economía de la ciudad. Entre los productos que se recibían se encuentran cargas de maíz, frijol, mantas, pieles, minerales, etc. El comercio era otro factor importante. Mercados como el de Tlatelolco se concentraban en productos de todo tipo, desde alimentos, vegetales y animales, también tipos de cerámicas, entre telas y muchas otras cosas. El comercio era realizado por los pochtecas. Todos estos productos eran de clase dirigente y esto no llegaba por tributo. La economía dependía en gran producción de la medida agrícola que se generaba a raíz de la economía mexica, ya que eran principales productores y cosechadores de sus propios maíces y cosechas. Otro aspecto importante de la economía era el tributo que tenían a esta cultura. Y pues el tributo interno era el monto en bienes y servicios que pagaban las familias a los dirigentes locales o jefes de barrio, que los eran llamados como el calpoleque. Y pues estos a su vez lo hacían llegar al rey, ¿no? Todo lo que tenían de los bienes y los servicios, o sea, que se pagaban las familias, todo hacían que llegara a manos del rey. El tributo externo fluía desde los pueblos subordinados hasta las ciudades, y de estas al rey azteca. O sea, todo subía y el que era ahí el principal era el rey. Los tributarios que vivían en la cuenca de México o en sus cercanías pagaban con productos agrícolas básicos, ¿no? Así como con artículos manufacturados. El tributo podía variar desde materias primas, o sea, como productos comunes o alimentos básicos, como el maíz, los frijoles, chiles, calabazas, etcétera, ¿no? Está igual incluso bienes lujosos que requerían de especialistas artesanales para ser trabajados, o bienes regionales, así como exóticos, o sea, que solamente se obtenían en ciertas partes del territorio.
Los pagos del tributo impusieron una creciente producción económica al pueblo subyugado y proporcionaron un extenso ingreso material al imperio. Ese ingreso acrecentó la riqueza del imperio al sostener los magníficos palacios, elevadas formas de vida y suntuosas exhibiciones de soberanos y nobles. También los tributos se fijaban de acuerdo a los recursos disponibles en cada región. Por ejemplo, los totonacas de Zempoala aportaban con lanzas, escudos de plumas y caracoles marinos, y los xochimilcas con productos agrícolas como el maíz, porotos y ají. Para darle una conclusión o un concepto exacto sobre qué era el tributo, pues en el ambiente económico el tributo es entendido como un tipo de aportación que todos los ciudadanos debían pagar al Estado para que éste los redistribuya de manera equitativa o de acuerdo a las necesidades del momento en el que se estuviera viviendo. El pueblo mexica era profundamente religioso y construyó una particular visión del mundo, pues unía ideas antiguas de Mesoamérica e introducía nuevas. En su visión, la tierra, o también le llamaban Tlaltipan, se encontraba rodeada por agua y la superficie estaba dividida en cuadrantes en forma de cruz. Y en el centro pues tenían una piedra verde. A cada cuadrante se le asignaba un color y un símbolo, y estos se relacionaban con el movimiento del sol y la vida. La tierra representa a su vez la separación horizontal entre los 13 cielos y los 9 inframundos. También tenían una bóveda celeste donde se encontraban los primeros cielos, los planetas y los astros. Todos estos eran representados por un dios. Y en las capas superiores se habitaban por los dioses como Tlaloc, que es el dios de la lluvia, y Calchihuitle, y en lo más alto se encontraba el Omeyocan, que es como el lugar de la dualidad, donde se origina todo el universo. Esto fue creado por una pareja divina que se llama Ometeotl, y que fueron los que crearon a todos los demás dioses. O sea, ellos crearon a Xipe, a Tecatlipoca Rojo, al Negro, a Quetzalcóatl y a Huitzilopochtli. Todas estas divinidades fueron creadas con elementos, o sea, representaban el fuego, el agua, el viento y la tierra. Actuaban a veces como fuerzas en conflicto que provocaban cataclismos y guerras. Los 4 dioses principales habían creado las diversas humanidades que existieron, y el mundo había existido varias veces consecutivas. A cada edad que existió le llamaron Sol, y los seres de cada una de ellas fueron siempre superiores a la del anterior. O sea, cada una de las edades corresponde a una de las 4 fuerzas primordiales, la de agua, de tierra, de fuego y de viento. Los mexicas vivían en la quinta edad o quinto sol, llamada Sol 4, movimiento Nahui-Ojin. También debajo de la tierra se encontraban los 9 inframundos a los cuales se accedía en el centro del cosmos, que eran pues las cuevas de las pirámides. En este lugar los muertos tenían que pasar varias pruebas antes de descansar por completo. En el fondo se encontraba el Mictlán. La cosmovisión mexica incorpora con su visión del mundo aspectos de religiones de pueblos antiguos de Mesoamérica y agrega elementos nuevos como la deidad Huitzilopochtli, que no se conocía en otras culturas mesoamericanas. Y bueno, amigos, así concluimos con este podcast sobre el tema de la cultura mexica, esperando que les haya gustado la información que les brindamos. Les agradecemos mucho su atención y su compañía. Gracias.